El feminicidio es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por razones de género. Actualmente hay muchos factores por los que el feminicidio se ha convertido en uno de los problemas mundiales más graves y delicados. Aunque existen países en los que hay leyes en su sistema jurídico que se dirigen a investigar y condenar el feminicidio, esto no es garantía de que se haga justicia de manera imparcial en muchos casos. De igual manera, hay países en donde no se tipifica el feminicidio como un delito, únicamente como homicidio o asesinato. En un gran número de cosas a nivel mundial, han sido las mismas mujeres familiares de las víctimas de feminicidio o activistas quienes han enfrentado este problema a través de brigadas con las que se busca frenar o disminuir las cifras, por lo cual la presente investigación tiene como objetivo establecer y determinar la legitimidad del sistema jurídico internacional en materia de feminicidio, pues este delito viola más de uno de los derechos humanos, como son el derecho a la vida, el derecho a vivir libre de tratos crueles, el derecho a una vida libre de tortura, el derecho a vivir con dignidad, a la igualdad y a la no discriminación. El tema de esta investigación se basa específicamente en conocer los datos del sistema jurídico internacional, ya que este delito es una amenaza para la seguridad de las mujeres en todo el mundo, y de esta manera crear un impacto en la sociedad para crear conciencia en la falta de tratados y convenios internacionales que permitan tipificar de la misma manera el delito de feminicidio en todo el mundo, con las mismas penas, las cuales generen justicia para las víctimas y sus familias. Asimismo, impulsar el apoyo social para permitir y disminuir este delito. El objetivo es determinar la actual legitimidad en materia de feminicidio mediante el análisis de resultados y así generar posibles soluciones que permitan garantía de seguridad para las mujeres. La causa de esta investigación es el aumento de feminicidios que se han dado en los últimos años, además con mayor violencia y cometidos por familiares y personas cercanas a las víctimas. La pregunta que se establece para la investigación es la siguiente: ¿cómo plantean los principales tratados y convenios internacionales de derechos humanos la prevención y sanción ante el feminicidio? Pues si bien existen convenios y tratados nacionales e internacionales como lo son la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1933 y la Síntesis Oficial sobre la Violencia Feminicida y el Derecho a una Vida Libre de Violencia en México, aún existen países donde no existen leyes o convenios en materia de feminicidio, no se tipifica el feminicidio en una categoría criminal o las penas para los feminicidas no son justas, es decir, no existe actualmente un tratado o convenio que prevenga y castigue de manera universal el feminicidio. La hipótesis que se ha generado es que los principales tratados y convenios internacionales de derechos humanos plantean la violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres como una violación a sus derechos humanos. Sin embargo, según datos de la ONU Mujeres y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, han tenido que ser las mismas mujeres víctimas o familiares de las víctimas quienes han luchado por conceptualizar y tipificar el feminicidio y que se le asigne una pena, pues las altas tasas de feminicidio se debe a la falta de estándares y procedimientos internacionales sólidos. En referencia a las sanciones, en muchos países aún no se identifica el delito de feminicidio, sino únicamente asesinato de mujeres y otros homicidios, pues las leyes penales varían según la región o país. Dentro de los objetivos generales se busca analizar cómo los actuales tratados y convenios internacionales plantean la prevención y sanción en el feminicidio, observar mediante recopilación y comparación de datos entre países cuáles son los más vulnerables debido a la ausencia de tratados y convenios sobre feminicidio, evaluar el impacto mundial que la implementación de tratados en materia de feminicidio podría generar, plantear y proponer un tratado universal para la prevención y sanción ante el feminicidio. En referencia al esquema de contenido, este tiene como objetivo general establecer la falta de tratados y convenios en materia de feminicidio, determinar mediante la comparación de datos entre países la falta de tratados internacionales, generar aportes sociales que permitan reducir y prevenir el feminicidio,
determinar la noción del impacto positivo que generaría la creación del convenio o tratado universal para prevenir y sancionar el feminicidio. En conclusión, al generar una conciencia de falta de tratados y convenios internacionales en materia de feminicidio y la violación a los derechos humanos que a consecuencia de ello se desarrolla, se crearía un impacto mundial para comenzar a erradicar este problema, lo cual es urgente y justo, pues todas las mujeres en el mundo y sin excepción merecen vivir sin miedo y con la garantía de que su vida e integridad están a salvo. En relación a la metodología, a través del método científico hipotético-deductivo se expondrá el problema mediante casos particulares y el método exploratorio en el que se manifiesta una investigación poco realizada. Se pretende demostrar la razón de la investigación. La presentación de un caso en particular se da como justificación y con la finalidad de probar y verificar la falta de leyes, tratados o convenios internacionales en la que ningún país quede exento de aplicar. En referencia a los métodos de la ciencia jurídica, se pretende emplear el método comparativo para comparar la aplicación del derecho entre los diferentes países, el método sociológico para determinar la relación entre el derecho y la sociedad, y el método análisis-síntesis en el que se estudian cada uno de los derechos que son violados a través del feminicidio. En el marco teórico se señala que, de acuerdo a cifras de la ONU Mujeres y las Naciones Unidas, debido a diferentes factores, el feminicidio ha ido aumentando en cifras alarmantes. De aquí ha surgido el interés por investigar cómo es que la ley maneja la prevención y penas en materia de feminicidio y cómo es que en un mundo cada vez más desarrollado este delito que viola por completo los derechos humanos sea cada vez mayor. Algunos mecanismos e investigaciones como la metodología de análisis de investigaciones de feminicidios y muertes violentas de mujeres y niñas de la iniciativa de Spotlight, elaborada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el apoyo de la Unión Europea, que tuvo como objetivo detectar las diligencias necesarias en la aplicación de la perspectiva de género. Esta investigación se realiza con el apoyo de datos e información de foros internacionales sobre feminicidio, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, convenciones, tratados internacionales, libros y artículos de revistas.